El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que los socios internacionales no adoptan medidas necesarias para luchar contra el terrorismo en Siria. Unidades del ejército se enfrentan a una banda terrorista que intentó atacar una planta eléctrica en Al-Rastan y destruyen sus refugios en Talbise. Llegan a la provincia de Alepo cargamentos de fármacos y varias ambulancias valorados por 200 millones de libras sirias. Buenas noches y bienvenidos a los informativos del canal Sirio Satelital. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que la oposición siria obstaculiza el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas con el fin de agravar la situación y justificar la injerencia extranjera y ejercer presiones contra el gobierno. Tras reunión con el secretario general de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Nikolai Bordiuska, Lavrov afirmó que muchos buscan excusas para justificar una intervención militar extranjera en Siria, entre ellas la utilización de armas químicas y la difícil situación humanitaria. Lavrov aseveró que su país tiene información fidedigna sobre la labor desplegada por los terroristas con el objetivo de impedir el traslado de las armas químicas en Siria, agregando que Rusia trabaja con sus socios estadounidenses a fin que el proceso continúe. Lavrov subrayó que el gobierno sirio coopera eficazmente en los programas de asistencia humanitaria, mientras que la oposición obstaculiza la llegada de esta ayuda en un intento por hacer que la situación humanitaria empeore con el fin de ejercer presiones sobre el gobierno sirio. Lavrov afirmó que su país observa de cerca el desarrollo de los eventos y que se encuentran interesados en una solución pacífica sobre la base de la Conferencia de Ginebra y de las resoluciones del Consejo de Seguridad Internacional. Seis niños han perdido la vida y otros 8 han resultado heridos por ataques terroristas con proyectiles de mortero contra el barrio de Al-Dujanía y la rotonda de Harasta, en la periferia de Damasco. Y en Damasco, 8 ciudadanos han resultado heridos por el impacto de morteros lanzados por terroristas contra su vivienda, cerca del parque de Al-Jahaz, en Damasco, en las inmediaciones de la rotonda de Aduana y en Burj al-Rus, en el barrio de Al-Qasa. Unidades del ejército árabe sirio se enfrentaron a una banda terrorista armada que intentó atacar una planta eléctrica en la zona de Al-Zara, localizada en la ciudad de Al-Rastan, en la campiña de Homs, y acabaron con muchos de sus integrantes. De igual manera, el ejército destruyó 2 escondites de terroristas en el pueblo de Al-Zafarana y cerca de la escuela de secundaria industrial en la campiña de Al-Rastan, y aniquiló a los terroristas escondidos en el lugar. Asimismo, destacamentos del ejército destruyeron un refugio de una banda terrorista al oeste de Hosh Kasawat, en la ciudad de Talbise. Además, se enfrentaron a un grupo terrorista que intentó infiltrarse desde el pueblo de Ain Hussein hacia Tal Omri y acabaron con muchos de sus integrantes. Así como fueron aniquilados decenas de terroristas en las zonas de Kisin, Al-Ghasibiyah, entre otras más en la campiña oriental de Homs. Por otra parte, unidades del ejército bombardearon escondites de terroristas en algunos barrios de Homs y tomaron el control de importantes torres en la localidad de Al-War, tras aniquilar a varios terroristas y destruir a sus bastiones. Ha llegado hoy a la provincia de Alepo un nuevo cargamento de medicamentos suministrados por el Ministerio de Salud. Esta ayuda abarca 135 toneladas de fármacos específicos para enfermedades crónicas, instrumentos médicos y 3 ambulancias, con el fin de respaldar el departamento de urgencias y una clínica ambulante. El ministro de Salud, Saad Al-Naif, ha destacado el interés del gobierno de garantizar las necesidades de los ciudadanos en todo el país, con el fin de consolidar la firmeza de Siria frente a la guerra desatada en su contra.
El ministro de Salud, el ministro de Hacienda y el vicepresidente del Parlamento han supervisado la llegada de este cargamento valorado por 200 millones de libras sirias a su destino. Los participantes en el primer taller nacional para los niños discapacitados inician el segundo día de debates. Los participantes debatieron el papel de los medios de comunicación en divulgar la cultura de la discapacidad, las características psicológicas y sociales en los niños discapacitados y la manera de comunicarse con ellos. Los participantes hicieron hincapié en la importancia del papel de los medios de comunicación en cambiar el estereotipo imperante dentro de la sociedad respecto a las personas con discapacidades físicas, especialmente considerando que estos medios son portadores de la cultura y la ciencia cibernética, y hoy en día cuentan con una amplia capacidad para elaborar diferentes conceptos y divulgarlos. Asimismo, el representante de la organización Esperanzas para los Sirios con Discapacidades dio a conocer las características psicológicas y sociales en las personas con discapacidades visuales y aquellos que padecen de problemas emocionales y de comportamiento, tales como miedo, ansiedad y depresión, subrayando la necesidad de dar oportunidades a las personas discapacitadas a fin de que interactúen dentro de la sociedad. En el Líbano, el ejército se enfrentó a 3 terroristas que intentaban infiltrarse saltando un puesto militar en el valle de Hamid, en la localidad de Ersal, lo que causó la muerte de uno de ellos y la herida de otro, mientras que el tercero fue detenido. Según el canal televisivo de Al-Manar, los terroristas iban a una moto cuando trataron saltar un puesto del ejército en la región del valle Hamid. El ejército abrió el fuego contra ellos por no haber cumplido las órdenes de detenerse. En el mismo contexto, el ejército libanés lleva a cabo una amplia campaña contra grupos terroristas que cometen actos terroristas, asesinatos, detonaciones, saqueos y destrucciones, tanto en Siria como en el Líbano, en cumplimiento a órdenes de sus financiadores y partes que les respaldan en la región. El acto ocurre al mismo tiempo en que el ejército se prepara para implementar un plan amplio de seguridad en la región de Ersal, con el fin de poner límite al flujo de terroristas, de coches bomba y de lanzar misiles contra zonas seguras en la región de Ersal. En Palestina ocupada, las fuerzas de la ocupación israelí hicieron una redada en Cisjordania, donde varias excavadoras penetraron en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Según fuentes de seguridad en la ciudad de Hebrón, una fuerza del ejército de la ocupación, acompañada con vehículos blindados, se irrumpió en los barrios urbanísticos de Hebrón. La fuente informó que las autoridades israelíes detuvieron a 2 palestinos en la localidad de Azun, cerca de Calquilia. La fuente declaró que las fuerzas de la ocupación irrumpieron en varios poblados situados al oeste de Jenin. En Irak, las fuerzas de seguridad acabaron con más de 40 terroristas de la organización denominada el Estado Islámico en Irak y el Levante, cuando intentaron atacar un cuartel militar al sur de Bagdad. Las fuerzas de seguridad confiscaron 15 fusiles y 5 lanzadores, además de otros equipos utilizados por los terroristas en sus ataques contra el ejército y los civiles. Por otro lado, los agentes de seguridad arrestaron a 3 buscados y desactivaron 2 artefactos explosivos. Uno de ellos estaba preparado para detonar un oleoducto al oeste de Biji. Asimismo, 15 terroristas del Estado Islámico en Irak y el Levante fueron eliminados durante un ataque contra su refugio. Y antes de finalizar, les recordamos los titulares. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que los socios internacionales no adoptan medidas necesarias para luchar contra el terrorismo en Siria. Unidades del ejército se enfrentan a una banda terrorista que intentó atacar una planta eléctrica en Al-Rastan y destruyen sus refugios en Talbise. Llegan a la provincia de Alepo cargamentos de fármacos y varias ambulancias valorados por 200 millones de libras sirias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención y hasta mañana.